prejuicio, discriminación, estereotipo, procesos de integración y exclusión. Aquí nos detendremos un poco con la siguiente pregunta. ¿En qué se parecen? ¿Será que son lo mismo? ¿Qué relación tienen? Estas preguntas las responderemos con otras preguntas. ¿Qué es el prejuicio? El prejuicio se define como una actitud negativa hacia un grupo social o hacia una persona, percibida como miembro de ese grupo, como con otras actitudes. El prejuicio se compone de 3 componentes: cognitivo, que refleja las creencias; el afectivo, las emociones; y comportamental, que refleja la conducta. Aunque existe cierta correlación entre ellos, estos 3 componentes son relativamente independientes. Por lo tanto, implican medidas diferentes. ¿Qué son los estereotipos? Los estereotipos han sido a menudo conceptualizados como representantes del ente cognitivo del prejuicio. Concretamente, un estereotipo es una característica asociada a una categoría cognitiva que es usada por los perceptores para procesar información sobre el grupo o miembros del grupo. ¿Y qué es la discriminación? La discriminación, por su parte, es el componente comportamental del prejuicio y por lo tanto su manifestación es externa. Ahora te platicaremos los procesos de integración y la exclusión. El concepto de exclusión ha ido cambiando con el tiempo hasta la década de los 80. Se aludía a quienes olvidaban el crecimiento económico para después incluir a los discapacitados jóvenes que fracasaban en la escuela o a los desempleados, etc. Hoy en día prácticamente nadie alude a la exclusión entendida solo desde el punto de vista económico. No obstante, con este ser elemento prioritario. Al hablar de la exclusión, se enfatiza en primer lugar quedar fuera y al margen. Estar desviado se subraya desviación y deshabilitamiento de la vida en la relación con un grupo, con los vínculos sociales, económicos y culturales. Para algunos es el resultado de un proceso que acaba afectando a las personas vulnerables por sus carencias económicas, formativas, relacionales, laborales. Para otros, sin embargo, tiene mucho que ver con un naufragio o fracaso de las políticas de integración o de desarrollo de mecanismos para expulsar a los desechables. Retomando las preguntas anteriores, podemos observar que el prejuicio tiene estos 3 componentes: creencias, emociones, conducta. Y el proceso de integración y exclusión en un grupo de personas se pudiera pensar o creer que también tienen esos mismos componentes, y claro que los tienen. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se trata de prejuicio, para eso debe de haber una creencia. Pongamos un ejemplo. Todas las personas que usan lentes son las más inteligentes. Es una creencia. Al ver que una persona no tiene lentes y la otra sí, la persona que tiene lentes va a decir: uy, estoy al lado de una persona ignorante. Y la persona que no tiene lentes creerá: uy, estoy al lado de un creído. Ambos empiezan a sentir emociones. Pueden ser emociones de enojo. La conducta tiene con el prejuicio. Aquí nos podemos revolver con la discriminación o la exclusión. El prejuicio lo que siempre va a hacer es tratar a la persona de manera indiferente.
no va a ser lo mismo su conducta y lo que va a hacer es tratarla de manera grosera. En la exclusión de la integración de un grupo, después de haber experimentado la creencia y la emoción, aparte de que pudiera ser grosero por el prejuicio, recuerda, prejuicio puede agredir a la persona y integración de un grupo simplemente la pueden alejar. ¿Qué tiene los estereotipos aquí en el prejuicio? ¿Qué tiene que ver? Un estereotipo es un representante del componente cognitivo del prejuicio. Por ejemplo, la persona que no tiene lentes le da una información a la persona que tiene lentes, le da la respuesta del examen. La persona de lentes está viendo el suceso, entonces comenzará a decir, pues no, no sabe nada, y simplemente le va a decir, pues tú qué sabes. En el caso de la discriminación, simplemente se alejará tomando un prejuicio. Recuerda que es el componente comportamental del prejuicio y por lo tanto su manifestación externa. Ahora bien, te diremos las causas de los procesos de integración y exclusión. La predisposición, afinidad, vinculación para que el sujeto se autoexcluya, las características del excluido por raza, vida familiar, pobreza, inmigración, salud, etc. Predisponen la exclusión. Existen unos mecanismos de generalización por los que las representaciones sociales y los imaginarios colectivos se imponen a las valoraciones personales de esta forma. Se produce una pérdida de identidad y se les identifica generalizando y englobando a las personas dentro de ciertos colectivos, moros, negros, latinos, americanos, inmigrantes, etc. Se basa en la estigmación, es decir, depende de la clasificación que hacen la autoridad y el poder. El mecanismo más potente es conseguir que el excluido se sienta culpable de su propia exclusión. Y acá con la discriminación, me regreso a este tema, los científicos sociales han conceptualizado la discriminación tradicionalmente como el tratamiento desigual y desfavorecedor a un sujeto o grupo, como consecuencia del prejuicio. En la expresión de la discriminación influyen gran cantidad de variables, de manera que según estas el comportamiento discriminatorio se manifestará en mayor o menor grado. La discriminación se presenta de muy distintas maneras y en ámbitos y niveles diferentes. Es frecuente encontrar los periódicos llenos de manifestaciones de discriminación, ya que sea en el contexto educativo, niños gitanos no integrados, en el económico, diferencias norte-sur, incluso dentro de nuestro país, en el jurídico, sentencias cegadas o procedimientos faltos de imparcialidad, o en la publicidad, anuncios que expresan una división de roles y una perpetuación peligrosa de los estereotipos de género. La segregación intenta reducir la capacidad operativa del grupo a través de su confinamiento en determinadas zonas, que se consigue produciendo en el grupo segregado graves repercusiones psicológicas como la inseguridad, baja autoestima, autoodio y rechazo del propio grupo. La relación entre el prejuicio y la discriminación resulta muy compleja de estudiar, si bien es cierto que el prejuicio, la posesión de estereotipos o de las emociones negativas, predispone a comportarse discriminatoriamente. No siempre tiene por qué desembocar en discriminación. Historia de su estudio. Aún, a pesar de la importancia en la cual se le concede al tema del prejuicio y de la discriminación y de los esfuerzos en el ámbito individual e institucional que se están haciendo para reducirlo, es fundamental tener en cuenta que estos fenómenos
nos ocupan no siempre han sido considerados como un problema social. El prejuicio y la discriminación tienen su propia historia marcada por el nivel de aceptación de estos fenómenos y el sometimiento al análisis de las disciplinas sociales desde las distintas perspectivas, y el estudio de la historia de estos fenómenos comenzó con el estudio del prejuicio racial. Las actitudes prejuiciosas y la discriminación parecen haber disminuido en los últimos años, al menos en las sociedades occidentales. Sin embargo, la situación discriminatoria en la que se encuentran muchos grupos tradicionalmente migratorios es un claro reflejo de que la igualdad y el trato es un ideal bastante alejado. Aún existen cuatro tipos de nuevo racismo que mantienen una dicotomía entre valores sobre igualdad y justicia y actitudes hacia los negros, el racismo simbólico, moderno, aversivo y sutil. Ahora, que en el ámbito económicos, laborales, formativos, sociosanitarios, residenciales o relacionados con la vivencia relacionales y de la ciudadanía y participación. Tienen tres grandes ejes de las desigualdades sociales: la edad, sexo, origen o etnia. Propuestas de la integración basadas en la participación, y consideramos que existe una premisa clave en todo proceso de integración y participación de todos estos sectores. Se considera que las personas excluidas, lejos de ser objetos sin capacidad de decisión, son actores que representan un papel asignado. Generalmente no suelen participar en el análisis del problema, aunque no hay duda de que son autores, escriben su propia trayectoria, tienen iniciativas. Una forma de relacionarse los sujetos sociales entre sí que consiste en obtener un mayor nivel de interacción a través de las mayores reciprocidades y estrategias de complementariedad que produzcan un enriquecimiento